Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con Taimni en la parte en que lo dejamos el jueves pasado. Este es un nuevo archivo que nos hablará de las funciones del cuerpo mental inferior, que es esa parte del cuerpo mental al que denominamos mente concreta. Y antes que nada hemos de recordar que si no quieren que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en la página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Si alguno de ustedes no tiene todavía, pero quiere recibir los programas que se realizan por la vía Zoom por la sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indican sus datos, sobre todo el teléfono, los incluirán en este grupo y recibirán los programas, los carteles. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo por cualquier cuestión, puede hacerlo a clarisaelo@gmail.com. Y una nueva gemma de Oriente que nos dice la señora Blavatsky: cuando el destino nos alcanza, el ojo de la sabiduría se vuelve ciego. Cuando el destino nos alcanza, el ojo de la sabiduría se vuelve ciego. Y en esos momentos de silencio, de recogimiento, o cuando vamos a ponernos a meditar, recordemos siempre mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, con todos, absolutamente todos sus habitantes, de todos los reinos. Todos deben tener un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque todos estamos manifestando esa parte divina de la que no nos hemos separado nunca. Y ahora seguimos con lo que nos cuenta Taimni en este capítulo. Y nos dice así: en este capítulo consideraremos las funciones del cuerpo mental inferior, el vehículo de los pensamientos concretos, que sabemos que se compone en manas de dos porciones solo a efectos de comprender lo que sucede durante la encarnación, la parte que mira hacia abajo, que es la que denominamos mente concreta, y está la parte superior que mira hacia arriba porque es su propia naturaleza, forma parte de la tríada superior, todo el manas, pero durante la encarnación pues se compromete mucho con la personalidad. Y aquí empiezan nuestros problemitas a veces muy serios. Como en el caso del cuerpo astral, el tema se abordará desde el punto de vista especial del conocimiento de sí mismo. Y nos limitaremos a tratar de los hechos y métodos que permitan al individuo comprender y utilizar este cuerpo eficientemente en su trabajo. Aprender a utilizar la mente de forma adecuada, de forma eficiente. La mente humana no solo es lo más maravilloso de la creación, sino también el mayor problema del hombre que está intentando caminar por el sendero que conduce a la perfección y a la iluminación.
La mente humana es el principio separativo en el hombre que le hace ver los muchos en el uno. Es el centro de egoísmo que nos hace sentir que somos un individuo con intereses en conflicto con los de los demás. La mente es la creadora de la ilusión que produce en nuestra conciencia una visión distorsionada de la realidad. El que quiera conocer la realidad en la que se apoya este universo fenoménico tiene que controlar primero y trascender después la mente. Al considerar las funciones del cuerpo mental en su aspecto de inferior o concreto, tenemos que mencionar que la psicología moderna utiliza la palabra mente de una manera generalizada debido a la ignorancia de su verdadera constitución, de su naturaleza y de sus funciones. Agrupa conjuntamente fenómenos que tienen su origen en partes totalmente diferentes de nuestro ser interno y los sitúa bajo el término general y más bien vago de la palabra mente. La división que tenemos para poder conocer las funciones de nuestros vehículos nos vienen explicadas por el mismo Taini en esta manera, en esta forma. Nuestras intuiciones que proceden del subestado del plano búdico denominado intuición espiritual. Los pensamientos abstractos que proceden, se forman en la porción de nuestra mente, de nuestro manas, que comúnmente denominamos mente abstracta, porque es con esta materia más sutil de la mente que se pueden formular pensamientos abstractos. Luego tenemos los pensamientos concretos que se forman con la porción de la mente de materia mental más densa que permite los pensamientos concretos, que son aquellos que tienen una imagen, que tienen un nombre, les podemos proporcionar características de diversas clases. Esto es lo concreto. Tenemos luego las emociones que proceden y se forman con la materia del cuerpo astral constituido de la materia del plano astral y dependiendo de las porciones de unas gradaciones más densas o menos densas, más sutiles y más purificadas, nuestras emociones serán así. Ya estuvimos viendo mucho de esto. Y todos estos son mezclados de una manera confusa. Y la relación entre ellos es casi indescifrable incluso para aquellos que se han dedicado especialmente al estudio de este tema. La causa principal del caos imperante en este campo de la psicología es que se utilizan métodos equivocados en la investigación de los fenómenos de la mente debido al punto de vista materialista de la actual era científica. La psicología estudia la mente cuando ésta trabaja a través de su instrumento físico, la mente trabajando a través del instrumento físico, el cerebro, y no tiene medios a su disposición para ir más allá del cerebro. La psicología no tiene medios para ir más allá del cerebro, aunque en los últimos años han progresado bastante más. Hemos de considerar los años que tiene el libro de Taini. Por así decirlo, y para ver o examinar aquellas fuerzas y aquellos factores que son la causa de estas diversas manifestaciones de conciencia que se manifiestan en el cerebro y a través de él. Hasta hace muy poco el cerebro era considerado aún el causante
la fuente de todos los fenómenos mentales, cuya opinión encontró expresión en la famosa sentencia de Lombroso, que dijo: el cerebro produce pensamientos de la misma manera que el hígado segrega la bilis. Pero nosotros ahora, gracias a todos los estudios teosóficos, sabemos que el cerebro y la mente están continuamente interrelacionados, que la mente es la productora de imágenes y que el cerebro es el que recibe y transmite. Algo semejante, si utilizamos la analogía, el cerebro es el receptor de televisor que tenemos en casa, lo más próximo, solo que en el caso del cerebro tanto está emitiendo que recibiendo. Hace las dos funciones. En el caso de nuestro televisor solo recibe desde la emisora. La mente es la emisora de todos los programas de televisión que recibimos en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro recibe desde adentro, desde la mente, pero emite cuanto los sentidos transmiten al cerebro y éste los deriva a la mente. Así que hay una interrelación constante, absolutamente constante. Los tiempos en que esta relación se produce, este subir y bajar desde el plano físico hasta el plano mental y viceversa, estos tiempos son tan rápidos que son prácticamente inmedibles, por lo menos para nosotros. Pero sigue diciéndonos Taimni, investigaciones posteriores de los fenómenos psíquicos demostraron que esta posición era insostenible, la que acababa de nombrar de Lombroso, y la psicología moderna tuvo que aceptar a regañadientes la opinión de que la mente es algo independiente del cerebro físico, aunque depende de él para su manifestación en el plano físico. Es esa relación constante a la que hace un momento hacíamos referencia. Una de las mayores contribuciones realizadas por el ocultismo en el campo de la psicología ha sido la de esclarecer todos los fenómenos mentales, investigándolos hasta sus respectivos orígenes, clasificándolos según su naturaleza y según estos mismos orígenes, y nos capacitó así para que comprendiéramos la mente humana como nunca había sido comprendida antes. Y esto ha sido las contribuciones del ocultismo o teosofía, desde todos los campos en los que la teosofía ha podido trabajar, no solo por medio de la sociedad teosófica, sino desde tiempos inmemoriales y en muchos lugares. Ha sido posible establecer este orden y esta clasificación en este campo como resultado de las investigaciones realizadas por los ocultistas en los reinos superfísicos de la naturaleza, es decir, desde lo más sutil del plano físico hacia arriba, que son los planos superfísicos. Con el desarrollo de sus sentidos superfísicos, estos investigadores, solo aquellos que lo habían desarrollado sentidos superfísicos, han podido examinar la constitución superfísica del hombre, separar unos de otros, solo a fines de estudio, separar unos de otros los diferentes componentes de esta constitución e investigar hasta sus respectivos orígenes en los planos superfísicos las diferentes clases de fenómenos que tienen lugar a través del cerebro físico, que se recepcionan por medio del cerebro físico. Añadí esta pequeña nota. Debe tenerse siempre en cuenta que un gráfico, como cualquiera de los que usamos, es de ayuda,
para comprender, pero en ningún caso debe tomarse como la verdad última, porque cualquier gráfico es un intento para podernos mostrar esas divisiones que fueron hechas y han sido hechas para facilitar el estudio de las diferentes partes de la constitución humana e incluso cósmica. El hecho principal y más importante que se ha descubierto es que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos concretos y abstractos se derivan de tres fuentes distintas. En realidad son el resultado del trabajo de la conciencia. Es decir, cuando hablamos de la conciencia hablamos de la vida divina, del ser que somos, que es conciencia y vida, de lo que somos en realidad, que trabaja a través de tres vehículos diferentes más sutiles, limitándose simplemente el cerebro y el sistema nervioso a hacer descender a la conciencia física estos diferentes principios que operan en los planos superiores. Ya hemos tratado de una serie de estos fenómenos que operan a través del cuerpo astral y producen nuestras sensaciones, sentimientos, deseos y emociones. Ahora trataremos del órgano de los pensamientos, el instrumento que utiliza el alma ego o yo superior, residente en su cuerpo causal durante todo el proceso humano. Y esto lo hace para su expresión en el plano mental, el tercer plano de la constitución humana, el tercer plano de arriba abajo, pues son entre los tres Atma, Buddhi y el propio Manas completo. Téngase en cuenta que los dos planos superiores, hasta aquí, el divino y el monádico, son los planos más elevados del sistema solar. Y en el estudio de la fase puramente humana solamente se estudian y participan estos 7. El primer punto que tiene que mencionarse a este respecto es que, a diferencia del cuerpo astral, que es un conjunto indivisible que contiene la materia perteneciente en diferentes grados a los 7 subplanos del plano astral, el cuerpo mental, el órgano del pensamiento, operando en el plano mental, se compone de 2 vehículos separados de conciencia. En realidad, la mente es una. Manas es una. Pero durante la encarnación, una parte de esta mente, de este Manas, tiene que mirar hacia aquí abajo a los vehículos de los que se ha revestido, de los que nos hemos revestido, cada uno de nosotros, para poderse relacionar al completo. Y durante la encarnación, durante cada encarnación, esta parte de Manas hace de puente entre lo divino y lo puramente humano. Y de ahí la enorme importancia que tiene para nosotros que conozcamos todo su funcionamiento. Y por esto añadí, aparentemente separados y únicamente durante la encarnación, en que es dual en sus funciones, tal como nos dice la señora Blavatsky en aquel diagrama que tiene la doctrina secreta. La mente es dual en sus funciones. No hay 2 mentes, solo es dual en sus funciones. El cuerpo mental superior, el aspecto superior del cuerpo mental,
llamado también el cuerpo causal del que está revestido, tal como se le llama, compuesto de materia perteneciente a los 3 subplanos superiores del plano mental, sirve como el órgano del pensamiento abstracto, y el cuerpo mental inferior, compuesto de materia perteneciente a los 4 subplanos inferiores del plano mental, sirve como el órgano de los pensamientos concretos. Aparentemente separados únicamente durante la encarnación, en que a través de la materia de esos 4 subplanos se pone en contacto y puede mirar hacia abajo de ella misma y relacionarse con los vehículos más densos de nuestra constitución personal. Estos 2 cuerpos están completamente separados el uno del otro. Esto es tal como lo dice el libro. Tienen distintas funciones y son parte de 2 componentes diferentes de nuestra constitución total. El cuerpo mental inferior forma parte de la personalidad transitoria que se forma de nuevo en cada encarnación, mientras que el cuerpo causal es el vehículo más inferior de la individualidad de los 3 Atma, Buddhi, Manas. Es el conjunto que se llama Jivatma y que dura siempre de vida en vida durante todo el proceso de la evolución humana y que se expresa parcialmente por medio del aspecto de mente concreta durante y en las sucesivas personalidades. Este es el diagrama que he mencionado, que está en la obra de la señora Blavatsky y que nos habla de los 3 superiores, tal como ella los define, la tríada superior imperecedera. Atma, el espíritu, que es la unidad con lo absoluto como radiación suya, y por esto se nos dice y decimos que no hay tu Atma y mi Atma, que hay un solo Atma del cual participamos todos los seres. Luego está Buddhi, que es el alma espiritual, porque esto ya conforma que tú seas tú, que yo sea yo, junto con Manas, y es un alma espiritual. Pero al mismo tiempo Buddhi es el cuerpo, el vehículo del que el espíritu se reviste. Y de esta forma es posible que tú seas tú y yo sea yo, añadiendo Manas, que es el principio dual en sus funciones. Pero veremos que cuando habla del cuaternario inferior, no pone a Manas aquí abajo. Manas es el principio de inteligencia, es la mente humana superior, reflejo de la mente universal, un reflejo en nosotros de la mente universal, cuya luz o radiación une a la mónada durante la vida al hombre mortal. Por eso decía que durante la existencia, durante la encarnación, esta parte es la que hace posible la conexión con el hombre mortal del que se reviste, añadiendo a su propia constitución estos cuerpos en cada encarnación. Y de este Manas dice, el estado futuro y el destino kármico del hombre dependen de la gravitación de este Manas hacia abajo durante la encarnación, hacia Kama Rupa, el cuerpo que denominamos también comúnmente astral, que es el centro de las pasiones animales. Si Manas gravita hacia este, se apega a este, o bien, por el contrario, gravita hacia arriba, hacia Buddhi, hacia el ego espiritual, gravita hacia aquí. Esta es la tarea
que todo estudiante de teosofía, todo ser que aspira a conocerse a sí mismo, debe de darle la vuelta y empezar a inclinarse hacia arriba. En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de cada uno de nosotros, de cada ser, esas aspiraciones espirituales individuales de la mente, de manas, asimilándose a Buddhi, fundiéndose con Buddhi, son absorbidas por este y forman el ego que pasa al estado de felicidad de Vajjanika después de la desencarnación de los vehículos inferiores. Y nos habla de estos vehículos inferiores. Está el Kamarupa, que es el centro de los deseos animales y de las pasiones. Este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal, aquí, el hombre mortal, de la entidad inmortal, esta tríada. En la primera literatura este fue llamado Kamarupa. En la segunda literatura, a fin de poder clarificar ciertos aspectos, lo llamaron cuerpo astral. Pero no nos deben asustar los nombres, solamente debemos comprender de qué nos está hablando. Todos sabemos que tenemos deseos, pasiones y apegos y todo este tipo de cosas, más o menos. Luego está la parte sutil, llamado Linga Sharira en la primera literatura, llamado el doble en la segunda literatura. Está la parte densa del cuerpo físico y está la parte sutil del cuerpo físico. En la primera literatura fue llamado Linga Sharira y también fue llamado cuerpo astral. Y la señora Blavatsky lo llamó el doble, el cuerpo fantasma. Tenemos a prana, que es la vida o principio vital, y nos dice que prana es necesario solo para A, el cuerpo físico denso, C, el linga sarira, que es el doble etérico, y D, que es el llamado en la segunda literatura cuerpo astral. Y para las funciones del manas inferior, durante la encarnación, que abraza todas las limitadas al cerebro físico. La parte más densa todos la conocemos, el cuerpo físico, que en la primera literatura se llamó Rupa o Chula Sarira. Nos hemos ido familiarizando más con los nombres en nuestro lenguaje. Y este es el vehículo de todos los demás principios durante la vida encarnada, mientras estamos en este plano. Es muy interesante lo que aquí describe porque clarifica ciertas confusiones acerca de la mente. Por lo tanto, nos sigue diciendo Taimni, se verá que nuestra mente o intelecto es el punto de confluencia durante las encarnaciones del yo superior y el ego permanente que se expresa a través de Atma, Buddhi, Manas y es nuestra alma espiritual. Atma, Buddhi, Manas y la mente implicada durante la encarnación que se disputan esta parte de la mente. Atma, Buddhi y Manas. Manas siempre va a ser perteneciente a la tríada superior, pero durante la encarnación, como hemos visto, se implica con la personalidad. Sin embargo, cuando nosotros estamos purificando el pensar, el sentir, los actos y las palabras y desarrollamos más, cada vez más, y todos estos estudios nos ayudan a ello, desarrollamos más la mente abstracta, nuestra capacidad de pensar en abstracto,
toda la mente entonces puede participar y ayudar a la personalidad en la labor de unificar toda la conciencia con lo superior. Así que, como dice que es el yo superior y el ego permanente que se expresa a través de Atma, Buddhi, Manas y es nuestra alma espiritual, lo une con el yo inferior, la personalidad temporal, con todas sus limitaciones e ilusiones. Porque no, tampoco hay un lugar donde haya un corte propiamente dicho. Lo que aparenta ser un corte es más producido por nuestros propios procesos de pensar, sentir, actuar y hablar, y que determinan las vibraciones de estos cuerpos. Como sea que los dos cuerpos, dos aspectos de manas, abstracto y concreto, que operan en el plano mental, tienen funciones completamente distintas, en este capítulo nos limitaremos a las funciones del cuerpo mental en su aspecto de inferior o concreto, el órgano del pensamiento concreto, y hablaremos de las funciones del cuerpo mental superior en un próximo capítulo. Antes de hablar de las funciones del cuerpo mental inferior, tal vez sería deseable despejar el terreno, deteniéndonos un momento en la estrecha relación que existe entre este cuerpo y el cuerpo astral. Aunque estos dos vehículos de conciencia, es la diferencia que apunta, aunque estos dos vehículos de conciencia astral y mental son completamente diferentes y pertenecen a dos planos distintos, están muy estrechamente relacionados el uno con el otro. Clarisa, no se te escucha. ¿No se me escucha bien? No, no, ahora, a ver, habla. Hola. Ahora sí. Es que salía marcado en amarillo que tenías la banda muy, muy Muy débil. Por un floja. momento se ha ido. Pues eso ha sido cosa del internet. Sí, sí. Vale. Este diagrama es el que no habéis podido escuchar bien. La voy a volver a leer desde el principio. Antes de hablar de las funciones del cuerpo mental inferior o concreto, tal vez sería deseable despejar el terreno, deteniéndonos un momento entre la estrecha relación que existe entre este cuerpo y el astral. Aunque estos dos vehículos de conciencia, astral y mental, son completamente diferentes y pertenecen a dos planos distintos, están muy estrechamente relacionados el uno con el otro. Y en la vida actual, mientras estamos encarnados, trabajan mucho en combinación. En realidad esta relación es tan estrecha que a menudo no se distinguen sus maneras de actuar y con frecuencia son tratados, para todo propósito práctico, como un solo vehículo. Pero es interesante que comprendamos estas dos funciones, dual en sus funciones. Así, en la primitiva literatura teosófica, el Kama, Manas, era considerado como un principio, y en la terminología Vedanta, Manomaya Kosha se aplica a los dos vehículos como si formasen uno solo, en la Vedanta. Esta estrecha relación entre Kama y Manas tiene sus orígenes en la evolución conjunta de los dos cuerpos y se comprenderá mejor si consideramos de qué manera el pensamiento y el deseo actúan y reaccionan uno sobre el otro desde el mismo principio de su desarrollo. Trabajan siempre. En la parte abstracta, y más tarde porque todavía está muy incipiente su desarrollo,
pero la parte concreta ya llevamos muchas edades en desarrollo de la parte concreta, por lo tanto trabajan constantemente juntos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el cuerpo astral ya funcionaba antes de que la mente fuese incorporada, según se nos dice, hacia la mitad de la tercera raza raíz, a partir de lo cual comenzaron a funcionar juntos, pero la mente al principio era muy incipiente. Y por este motivo, porque se incorporó mucho más tarde, sigue habiendo diferencia entre el desarrollo de ambos cuerpos o principios. Mientras que el cuerpo astral está mucho más desarrollado, la parte del cuerpo mental concreta está mucho menos desarrollado a día de hoy. Aunque nos parezca que somos muy listillos. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Al investigar la génesis del deseo, vimos cómo el elemento de la memoria y la anticipación de los placeres y sufrimientos experimentados en relación con los objetos externos eran el origen de las atracciones y repulsiones hacia aquellos objetos y también de los deseos de diferentes clases. Vimos cómo la memoria, el recordar que me ha gustado una tacita de café, hace que desee volver a tomar otra tacita de café. Y esto puesto solo a título de ejemplo. Así son todos los objetos de conocimiento. El miedo es el dolor que surge de la anticipación del mal. Con esto hay que vigilar, hay que tener mucho cuidado, porque sufrimos por anticipación de muchas cosas y de muchas clases. Esta acción y esta reacción entre la anticipación, que pertenecen al cuerpo mental inferior, y la memoria, y las sensaciones placenteras y las dolorosas que pertenecen al cuerpo astral, es el principio de esa unión y de esa estrecha relación entre el deseo y el pensamiento que ha sobrevivido hasta la actual etapa de evolución. Más tarde, a medida que el deseo se desarrolla, utiliza constantemente la mente inferior para conseguir sus fines, para planear la manera de satisfacerlos. Y durante mucho tiempo la mente inferior o concreta no es nada más que un servidor, nada más que un esclavo del deseo, y se desarrolla gradualmente atendiendo a las necesidades de aquí abajo. Pero a medida que la mente se desarrolla y se fortalece, empieza a ejercer un control incesante sobre el deseo. A ver, ¿quién manda aquí? Y finalmente la mente se convierte en dueña, porque lo superior ha de gobernar a lo inferior y nunca al revés. En este trabajo de someter al deseo le llega a la mente una fuerza suplementaria desde sus fuentes internas espirituales, la verdadera esencia de Manas, a medida que estas fuentes se hacen accesibles de manera creciente en las últimas etapas de la evolución. Se hará cada vez más accesible lo divino hasta aquí. Pero nos habla de las últimas etapas de la evolución humana y nosotros todavía andamos por aquí. Este trabajo en conjunto del cuerpo mental inferior con el cuerpo astral se hace patente en nuestra vida emocional. Se ha demostrado ya que las emociones se derivan de la interacción del deseo con el pensamiento y por eso cada vez que sentimos una emoción hacemos que los dos cuerpos vibren al unísono, porque no se puede sentir una emoción hacia nada.
se siente una emoción, un sentimiento, un deseo hacia algo. Ese algo está registrado en manas por medio de una imagen, un nombre, un recuerdo de lo que sea. Habrá imagen y habrá nombre. No se puede sentir algo hacia nada. Se siente algo hacia algo que ya está registrado en manas. Cuán estrechamente vinculados están estos dos cuerpos en su trabajo llegará a ponerse de manifiesto por completo cuando descubramos el papel importante que las emociones desempeñan en la vida del individuo corriente. Después de estas consideraciones preliminares, llegamos ahora a las funciones del cuerpo mental inferior en su aspecto de concreto. Al considerar las funciones del cuerpo astral, vimos que su primera función es la de convertir las vibraciones que se reciben a través de los órganos de los sentidos del cuerpo físico en sensaciones. Aquí, por medio del cerebro, se transmiten todas las sensaciones de los órganos de los sentidos hasta el cuerpo astral. Las vibraciones que chocan con los órganos de los sentidos, impactos de afuera, el frío, el calor, que nos tocan, que hacemos, todas esas vibraciones que chocan con los órganos de los sentidos son trasladadas por los nervios a los correspondientes centros del cerebro físico. Reflejadas desde allí al cuerpo astral y convertidas por medio de los centros del cuerpo astral en sensaciones. Este proceso de reflexión no termina aquí, sino que por medio de otra reflexión, estas sensaciones alcanzan la mente inferior y se convierten allí en lo que denominamos percepciones, aunque son percepciones de la personalidad. Y por eso añadí la nota, no la clase de percepción espiritual sin velos que solo puede vivenciarse cuando se desarrolla Buddhi en nosotros. Igual que los rayos de luz que atraviesan la lente de una cámara producen una imagen del paisaje circundante en el fondo del cristal de la pantalla, de la misma manera estas vibraciones diferentes que llegan a través de las vías de los sentidos producen diversas clases de imágenes en la pantalla de la mente. Estas imágenes son producidas en un medio denominado Chidakasha en sánscrito, que se deriva de la palabra Chita, la imagen que crea el aspecto de la mente inferior. Para nosotros, mucho más sencillo, las imágenes que se han configurado en la imagen, en la mente inferior. Puede parecer más bien extraño extender el uso de la palabra imagen para estas impresiones producidas en la mente por las vibraciones que llegan a través de los 5 órganos de los sentidos, pero esta ampliación del significado de la palabra se acepta ahora en psicología. Así, cuando escuchamos una nota emitida por un instrumento musical, llamamos a la impresión producida en la mente una imagen auditiva. Una nota producida por un instrumento musical, cuando llega aquí la denominamos una imagen auditiva. Igual que la impresión producida por la forma de un objeto se la llama imagen visual. Imagen auditiva o imagen visual, pero llega aquí, a la mente concreta. Así pues, vemos que la función primordial del cuerpo mental inferior es convertir
las sensaciones astrales en percepciones de color, forma, sonido, gusto, olfato y tacto. Su segunda función importante es combinar estas percepciones o imágenes mentales derivadas de los diferentes órganos de los sentidos en una imagen compuesta. Tomemos un ejemplo concreto para explicar lo que se quiere decir con esto. Supongamos que yo tengo una naranja ante mí. La impresión recibida a través de los ojos me da una idea de la forma y del color de la naranja. La impresión recibida a través de la nariz me da una idea del olor. Si palpo la naranja, descubro su apariencia ante el tacto, la rugosidad de la piel, el tronquito, las hojas. Si la pongo en contacto con mi lengua, tengo una idea de cuál es su sabor. Esta imagen compuesta nos dice, ahora bien, una idea completa de la naranja se compone de estos 4 elementos juntos y la función del cuerpo mental en su aspecto de inferior o concreta es combinar estos 4 elementos en una imagen compuesta y darnos un retrato completo del objeto. Y así con todas las cositas. Es una maravilla, ¿verdad? La mente no solo combina estos 5 elementos en una imagen compuesta, sino que también aporta del subconsciente de su memoria, cuando ya la ha conocido anteriormente, los elementos que pueden no estar presentes. Cuando vemos una naranja a distancia, la única imagen que en realidad alcanza la mente es la imagen visual. Vamos por un campo y vemos un naranjal, dándole forma y color, pero mentalmente, si ya la hemos conocido en sus otros aspectos, vemos mucho más en la imagen visual de la naranja de lo que está justificado del informe parcial de los sentidos. Lo que ocurre es que la mente ha recogido diferentes clases de impresiones de un examen de las naranjas en ocasiones anteriores. Unas son más ácidas, otras son más dulces, otras están más jugosas, otras están más secas. Estas impresiones han quedado en el subconsciente de su memoria, facilitando algunos de los elementos ausentes desde esta existencia de su subconsciente. Y de este modo nos proporciona una idea más completa de la naranja de la que de otra manera hubiéramos conseguido. Sobre todo las primeras veces o la primera vez que conocemos una naranja o cualquier otro objeto, partimos de, primero, ninguna información, luego poca información y con el tiempo más información sobre el mismo objeto. Este mundo externo que percibimos a través de los sentidos parecería un mundo muy pobre y falto de interés si la mente no realizara este trabajo de almacenamiento y suministro de elementos desaparecidos. Aquí no vemos los árboles, no están, y sin embargo los árboles que han dado estos frutos ya los hemos conocido, tenemos la memoria. Ya que de no ser así, veríamos tan solo con nuestra visión mental lo que los sentidos pusieran ante nosotros. Pero registra, memoria, estrechamente relacionada con la función de la combinación de las imágenes que llegan a la mente por medio del cuerpo astral a través de los llamados ñanendrillas u órganos de los sentidos, está la función inversa de descomponer cualquier impulso mental que por medio de bajada, por medio del cuerpo astral, encuentre expresión a través
de un número de órganos motores o carmendrillas. Este es el motivo por el cual a veces un recuerdo puede producir sensaciones agradables en el cuerpo físico, ponérsenos incluso la piel de gallina, aunque no estemos presentes físicamente ante el objeto, sino que proviene de la memoria que tenemos de un objeto, de una situación, un acontecimiento o lo que fuere. El cuerpo mental inferior, su aspecto de inferior, aquí se me ha movido la imagen, pero no nos preocupemos, es la misma que antes, es el factor coordinante de todos los movimientos que realizamos en nuestra vida ordinaria para enfrentarnos a cualquier situación del mundo externo. Este movimiento de abajo arriba, desde fuera o desde el propio cuerpo, de abajo arriba, de arriba a abajo, es constante y rapidísimo. De este modo, cuando vemos un objeto que viene hacia nosotros y que amenaza con dañar a nuestro cuerpo físico, nuestras piernas, manos y músculos automáticamente adoptan instantáneamente la mejor posición requerida para eludir el daño. Pero todos estos movimientos complicados y eficaces son posibles gracias al resultado de la coordinación y el control ejercidos por el cuerpo mental inferior, aunque esto sea generalmente demasiado rápido para poder notarse. A medida que las experiencias se multiplican en la vida de un individuo, el número de estas imágenes de objetos presentes en el subconsciente de la memoria va en aumento y gradualmente la mente empieza a operar con estas imágenes de diversas maneras, ordenándolas y reordenándolas, clasificándolas, comparándolas, analizándolas. Y de esta manera se van desarrollando gradualmente, una después de otra, nuestras diferentes facultades de razonamiento, discernimiento, etcétera, etcétera. Richie, no toques la pantalla. Aprendemos gradualmente a pensar. Es necesario comprender con claridad que el pensar no es nada más que establecer una relación entre las imágenes presentes en nuestra mente y, por lo tanto, la calidad de nuestro pensamiento dependerá en gran medida de la naturaleza y del número de estas imágenes. Si tenemos los sentidos en perfectas condiciones, una buena vista, un buen oído, un buen olfato, un buen gusto, tacto, toda esa sensibilidad, todo funcionará bien. Sabemos perfectamente que si perdemos vista necesitamos ayudarnos de unas gafas, porque de no ser así, las imágenes que entrarán serán borrosas y no tendremos una percepción clara de qué es lo que estamos viendo. Y podemos llegar a cometer errores, porque no vemos bien, porque no oímos bien, etc. Estos son los más sensibles. Una mente llena de imágenes claras y correctas en relación a cualquier tema está en mejor posición para pensar bien con relación a ese tema que no una mente que esté pobremente dotada de esas imágenes. Con frecuencia parece que se piensa sin estas imágenes, pero es un error. Pero si profundizamos en la cuestión descubriremos que en tales casos estamos utilizando simplemente símbolos para estas imágenes o grupos de imágenes y que la base de nuestro proceso de pensamiento es realmente las imágenes que hemos ido acumulando por medio de la observación, de la lectura o por otros medios. Cuando entramos en un banco vemos muy poco dinero en efectivo.
La mayoría de las transacciones se hacen por medio de cheques y letras de cambio, pero nosotros sabemos que estas son simplemente símbolos del dinero, que es la verdadera base de toda transacción. Que lo que está detrás es el verdadero dinero que podemos manejar. Pero aunque estas imágenes son esenciales, la mera presencia de un gran número de imágenes parciales en la mente no es suficiente para pensar bien. Alguien está tocando la pantalla de su teléfono, por favor. Debe haber un artista que componga estas imágenes de tal manera que se produzcan bellos modelos de pensamiento. Si ponéis una caja llena de toda clase de piedras preciosas en las manos de un hombre vulgar, él no puede hacer nada con ellas, pero dadlas a un buen artífice de la joyería y él hará de ellas joyas de diferentes diseños de una belleza exquisita. Así, el ir aumentando nuestro conocimiento solamente por medio de la lectura y de la observación, y el ir multiplicando de esta manera nuestras imágenes mentales, no es suficiente. Debemos pensar intensamente y persistentemente hasta que del material que tenemos reunido aprendamos a producir pensamientos de hermosa factura o pensamientos que puedan tener alguna clase de utilidad en nuestra vida. Al tratar de las funciones de la mente inferior, es necesario hacer al menos una breve referencia a la ilusión que es inherente al conocimiento de una cosa a través de su medio de refracción. El simple hecho de que mientras nos encontramos en la región de la mente inferior, estamos confinados a nombres y formas, porque es lo que esa parte de la mente puede manejar. Estamos confinados a nuestras imágenes mentales. Ello no significa que no podemos conocer nunca las cosas tal como realmente son. Sí podemos conocerlas. Una imagen es una cosa relativa. Jamás puede darnos el conjunto de toda la cosa, sino solo una parte engañosa de la cosa verdadera, por así decirlo, aunque podemos imaginar equivocadamente que conocemos la cosa tal como es cuando nos ponemos en contacto con ella mentalmente. Y decimos que esto lo estamos viendo muy bien, pero lo estamos viendo solo desde esta posición en la que estamos ahora. Quien la ve desde cualquier otro costado la está viendo de manera distinta. Así que nunca vemos una cosa al completo desde nuestros sentidos ordinarios. Incluso en el caso de la percepción sensorial, podemos obtener miles de impresiones diferentes de un simple objeto, mirándolo desde diferentes ángulos y distancias. Ninguna de estas impresiones representa el objeto en sí. En el caso de las percepciones no sensoriales, las dificultades para alcanzar una idea verdadera del objeto son mucho mayores. Esto nos pondrá en guardia para no tomar nuestras percepciones visuales y nuestras ideas, que están basadas en el trabajo del intelecto, como las realidades de la vida, de la cual ellas son representaciones parciales, sino distorsionadas además. Esto nos enseñará también la inutilidad de tratar de comprender o de conocer las cosas tal como son a través de la instrumentalidad del intelecto. Y aquí vemos una representación de la Sagrada Familia de Barcelona, que ahora está mucho más trabajada,
hay más torres. Y aquí la representación en un plano, la plaza de la Sagrada Familia, la plaza de Gaudí. Por lo tanto, nos hacemos ideas parciales de cualquier objeto y de cualquier situación y de cualquier cosa. No podemos conocerlas en el verdadero sentido de la palabra a menos que trascendamos el intelecto y las veamos a la luz de la realidad en la que esas cosas existen. De la misma manera que un ser que esté viviendo en las luces coloreadas del espectro no puede ver, no puede conocer lo que es la luz blanca a menos que atraviese el prisma y vea la luz que es la productora del espectro por medio del prisma. Hay otros dos puntos que pueden someterse al estudiante al tratar de las funciones de la mente inferior. Uno de ellos es que la imagen sensorial del objeto que percibimos a través de nuestros órganos de los sentidos solo existe en nuestra mente y no representa en realidad el objeto por medio del cual se forma esta imagen, porque en nuestra mente tenemos la imagen parcial del objeto. Pero como nuestros sentidos no pueden percibir el objeto completo desde todos sus ángulos, desde fuera, desde dentro, etcétera, etcétera, nuestra imagen mental es incompleta. Normalmente los objetos físicos que percibimos en el exterior son simples conglomerados de átomos y de moléculas vibratorias. Y esto complica más el asunto. Y la forma, el tamaño y el color, etcétera, que vemos en ellos, no existen en ellos, sino solamente en lo que llega a nuestra mente, que ha sido traducido cuando ha entrado la imagen, ha pasado por el cerebro y ha llegado hasta la mente y ha confeccionado esta imagen. El objeto es simplemente una causa instrumental desconocida para excitar la imagen mental que se forma en nuestra mente. De esta manera vivimos realmente en un mundo de imágenes mentales que se forman en nuestra mente y que proyectan este mundo fuera de nosotros por medio del proceso que en sánscrito se denomina vikshepa. Este proceso de proyectar nuestro mundo mental fuera de nosotros será completamente evidente para cualquiera que se tome la molestia de pensar sobre la naturaleza del sentido de la percepción y nos convencerá de dos cosas. La una es que el mundo en el que vivimos está en realidad dentro de nosotros, en nuestra mente, aunque está fuera, pero el que está en nuestra mente no es exactamente como el que está en realidad. Y la otra cosa es que estamos viviendo realmente en medio de ilusiones por la diferencia de esa percepción que es la que podemos tener ahora en nuestra actual etapa respecto de la realidad de los objetos. Es un mundo de ilusión de la clase más vulgar sin ni siquiera ser conscientes de este hecho. Pero los objetos que están fuera de nosotros tienen su existencia, aunque sea relativa. La silla en la que estamos sentados, mientras nos mantenga en ella, tendrá una existencia, pero no siempre fue silla. Y no siempre será silla, se desintegrará en sus partículas. Esa es la idea de Maya, porque todo es transitorio. Todos los objetos en el universo manifestado han tenido un principio como tales objetos y como tales objetos tendrán un fin. Pero la vida que ha dado cuerpo a esos objetos es la vida divina, la única vida divina que es la que lo nutre, lo alimenta a todo.
El último punto que podemos citar con relación a las funciones del cuerpo mental inferior es que este cuerpo mental y esta mente concreta son dos cosas diferentes. Esto debe ser estudiado muy detenidamente, pues su mala comprensión lleva a muchos errores, que es lo que he estado comentando acerca de la mente concreta, la mente abstracta, dualidad en sus funciones, pero son solo manas, una sola mente. El cuerpo mental es un vehículo hecho de materia sutil y es simplemente un instrumento no sensible que tiene sus raíces en Prakriti, la madre materia. La mente humana inferior es una modificación de la conciencia operando bajo las limitaciones de los planos inferiores y utilizando la parte del cuerpo mental inferior para su expresión, la reflexión de manas para la personalidad en encarnación. Este manas es sensible, es de la sustancia de la conciencia, con las raíces en el Purusha, que significa el Padre Espíritu. Manas es sensible. Esta tendencia a confundir el cuerpo mental con manas es muy corriente. Confundir el cuerpo mental cuando se está relacionando con la parte inferior de la personalidad, esta confusión es muy corriente y el no hacer una distinción entre ellos es la causa de la confusión que algunas veces existe en las mentes de algunos estudiantes en relación con los fenómenos de los planos superfísicos, porque la propia mente crea abismo y el corazón los salta. Pero cuando hablamos del corazón hablamos de buddhi, no del cuerpo astral. El conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. El conflicto, todos los conflictos humanos, no son entre el bien y el mal, que no son más que los aspectos exteriores y los nombres que ponemos a esos aspectos, sino entre el conocimiento y la ignorancia. Porque el bien solo se produce cuando tenemos ciertos grados de conocimiento y el mal se produce a causa de nuestra ignorancia. Y hasta aquí el material que teníamos en este capítulo para esta tarde. Así que vamos a dejar de compartir mientras vemos las cositas en el espacio. Todo está en movimiento. Hola Patricia. Hola Clarita, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Hola Clarita, una pregunta. ¿Por qué el ser humano siempre ha arraigado este miedo de las cosas que no suceden y que están en nuestra cabecita y que a veces somos como el hámster, ¿no? Que nada más le damos vueltas y vueltas y vueltas, pero al final de cuentas no suceden. Y estaba viendo que dentro del miedo, el impacto emocional pega en los riñones. Es por eso que mucha gente enferma de riñón por miedo. ¿Es correcto? Gracias, Clarita. Bueno, incluso el hígado se ve afectado por el miedo, pero nosotros debemos dejar nuestros órganos en paz y no dañarlos. Comer adecuadamente, beber adecuadamente, respirar adecuadamente, dejar nuestros órganos en paz. Y lo que hemos de atender es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y hablamos. Pero todo se origina por medio de todo este movimiento que hemos estado viendo esta tarde.
Tenemos la mente repleta de cosas que decimos que hemos aprendido, pero muchas de ellas son estorbos que hemos ido acumulando. Tenemos una mente muy repleta y desde luego muchas de las cosas que hemos ido acumulando no son verdaderos conocimientos, sino lo que hice y lo que no hice, y lo que me dijeron y lo que no me dijeron, y si hubiera y si no hubiera, y un largo etcétera. Todo eso hay que limpiarlo, porque en gran parte de todo eso es donde radica el miedo, de donde se produce el miedo. El miedo, si tengo miedo a perder lo que tengo. Nos hemos apegado a lo que tenemos, pero es que lo que tenemos todo es prestado por un tiempito. Puede ser más largo o más corto. Incluso este cuerpo está prestado y lo vamos a tener que devolver. Cada cosa donde nos fue prestada. Entonces, cuando se nos habla de la necesidad de conocernos a nosotros mismos, es justamente por esto. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos de qué estamos compuestos, si no conocemos el universo en el que vivimos y las leyes que sostienen este universo, poco podremos hacer. Vivimos en una ignorancia enorme y entonces en ese estado todo cuanto acontece, todo lo que sucede nos afecta enormemente. Me han hecho, no me han hecho, me han dicho, no me han dicho, ay esto y hay aquello, ahora por qué, pa. La mente siempre charlando de lo que no le interesa para nada, pero es una mente parlanchina en la mayoría de las personas. Espero que aquí nosotros estemos ya mucho más calladitos, con más frecuencia. Ríete, que te veo, Ricardo. Eres tú el que ha estado tocando la pantalla porque me pone el nombre. La primera, ya la segunda no fui yo. La segunda no fuiste tú. No, señora. Vale, pues hubo alguien más. Es que Bueno. metí el teléfono al bolsillo y ahí cuando Vale. llamaste fue que lo saqué. Vale. Nada, tranquilo. Estás disculpado. Gracias. Perdón, Clarisa, a lo mejor yo sin querer, porque estoy en el trabajo y entonces tratando de... Bueno, pues nada, A tranquila. lo mejor, perdona. Ya lo hemos resuelto. Cuando pasó las primeras veces no sabía que podía tener una solución. Iba quedando la raya todo el tiempo hasta que cerrábamos. Pero luego un buen día, no sé por qué, se me dio por no parar la grabación, sino dejarla en suspenso, dejar de compartir y luego volver a entrar. Y la rayita desaparecía y dije, bueno, menos mal que podemos arreglarlo. Parece que casi todas las cosas tienen buena solución. Bueno, pues nada, muy bien. ¿Cómo se os ha quedado la mente? Hola, Julián. Hola, Clarisa. Buenas tardes a todos. Disculpen. No te oigo. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Hola. Le quería hacer una consulta, por favor. Lo que se le llama enfermedades mentales. Puede ser que sea una acumulación de cosas que usted dice, porque bueno, puede ser que traigamos con karma, etcétera, de vidas pasadas, pero como hay algunos casos, algunas situaciones que son como muy llamativas, entonces a raíz de lo que usted dijo, como de acumulación de cuestiones en la mente, porque no sé expresarme, porque no manejo el tema, No te pero preocupes. me llama la atención, sí, lo que se llama comúnmente, ¿no es cierto?, enfermedades mentales, y que la ciencia, la psiquiatría, bueno, tiene para medicamentos para todo o edificios para meter ahí a las personas, pero le preguntaba a usted qué piensa con respecto a eso. Bueno, gracias, disculpe.
Bueno, el hecho es que las llamadas enfermedades mentales pueden tener diferentes motivos y diferentes fuentes. Hay enfermedades mentales que son el resultado de un deterioro del cerebro físico, en el cerebro físico. Por ejemplo, pues hay personas que han tenido un accidente y se les ha dañado y entonces están mal. Hay otras personas que por la bebida llegan a dañarse el cerebro, se produce una rotura de la tela que protege el contacto con el plano astral y entonces empiezan a tener contacto con ese mundo astral de un orden inferior y tienen visiones, las llamadas delirium tremens. Pero claro, hay daño en el cerebro también, no es una cosa que sea gratuita, hay daño en el cerebro. Hay personas que tienen daños que los han producido por acciones en esta actual existencia, como decimos. Y hay otras personas que tienen un deterioro de la salud mental como resultado kármico de otras situaciones en otras vidas y que ahora llega un momento y se presenta. Y bueno, pero esta persona no ha tenido ninguna condición de mala vida, de ninguna clase, ni beber, ni esto, ni aquello, ni nada de nada, y de pronto enferma. Yo he conocido alguna de estas, incluso he conocido en su momento una niña que estaba así de enferma y no había en esta existencia hecho causas para esto. Era una cuestión kármica que le vino de otras existencias, porque nuestra historia es vieja, hemos ido y venido muchísimas veces y hemos hecho mucho de todo. Algunas cosas buenas también, no os asustéis, también hemos hecho cositas buenas, pero hemos hecho algunas que no. Y entonces resulta que de pronto pues viene el cobrador del frac y dice que quiere lo suyo. Viene karma y dice, esto es mío. Y ahora pues ocurren estas cosas. De cualquier manera, la medicina, a nivel de la psicología y de la psiquiatría, han avanzado, hacen lo que pueden, pero falta mucho. Cuando se encuentran con una persona que puede ser peligrosa para sí misma y para los demás, algo tienen que hacer. Y entonces usan fármacos, claro. Así que es difícil, es un asunto muy difícil, Hay enfermedades que son del cuerpo físico y están muy claras y se diagnostican fácilmente, o incluso las que no puedan ser curadas, pero se saben lo que hay. Pero las enfermedades mentales son muy difíciles de tratar. Y hemos de mirar de tener mucha comprensión con las personas que no están bien, si tenemos algún trato con ellas en las cercanías o no tanto. Ahora hay muchas personas mayores que tienen Alzheimer. Es un deterioro del cerebro. Yo tengo una cuñada, la esposa de mi hermano, que tiene Alzheimer. Es una persona que no ha bebido nunca, no ha fumado nunca y ha tenido una vida muy sencilla y muy sana, pero tiene Alzheimer. Las causas las conoce el cielo, yo no. Pero hemos de tener, pues, un sentido de comprensión muy amplio y ser compasivos. ¿De acuerdo, Julián? Muy bien, gracias, Clarisa. A ti. Hola, Luz. Hola Clarisa, buenas tardes desde acá, noches allá. Muchísimas gracias por tan valioso estudio y tan profundo para mí, en mi criterio. Estaba ahorita que estabas hablando de los componentes mental y psíquico y físico. Entonces deberíamos entender más o menos que si el cuerpo, digamos, manas que gravita hacia Budi cuando estamos encarnados y poco se conecta con el concreto si el concreto está
muy unido al Kamamanas y ese Kamamanas no lo hemos trabajado, no hemos aprendido de, diría yo, no sé, de cómo ser un buen humano, al menos, correcto. Quiere decir que ese Kamamanas sería como si fuera el equipo que necesita todas las conexiones limpias o activas o recargadas para tener esa comunicación con el mana superior. Entonces, mientras no trabajemos eso, nosotros realmente poca vislumbres tendríamos de ese manas para poder entender qué hacemos y entonces cada vez seríamos más, como voy a decir, como caóticos en nuestro actuar, relaciones y todo eso. Correcto, correcto. Entonces, Por eso se la, nos dice continuamente que hemos de purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras, porque todo es vibración. Hay que purificar eso para que vibra en un ratio de vibración, de esas medidas de vibración, que pueda entonces ser responsivo a lo superior. entonces querría decir que la tarea diaria nosotros tendría como en eje reeducarnos a entendernos y hacer el cambio, así cueste poquito a poco. Esa es como la esencia, porque aquí cuando uno está mirando cada cuerpo y entiende cómo funciona, y dice, bueno, entonces, ahora, ¿qué hago con esto? Entonces la idea es como yo tengo que reeducarme. Sí, Tengo que trabajar en esos aspectos que si los veo que son negativos es como bueno que pasen para yo poder darme cuenta. O sea, es lo que me hace dar cuenta. Uno a veces cree que las cosas feas que le pasan en la vida son malas y resulta que estoy como viendo que eso es como que está bien que pasen y de ahí vendría ese tema del contento en el proceso de trabajarse, de que es bueno encontrar la dificultad porque solamente ahí a través de eso es que yo, pero si tengo un buen entendimiento, si no lo que hago es que me cargo más, ¿verdad? muy bien. Lo has expresado muy bien, Luz. Nada que añadir, lo has dicho muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Evilse, Sí, en realidad a mí me gustaría si me puede ayudar en el tema en que escuché muchas veces que no tenemos que ser buenos porque el camino al cielo, no, el camino al infierno está lleno de buenos. Entonces me llama la atención eh, cuánta sabiduría que debemos tener para no hacer eso. es, Es solamente el hacer lo correcto, pero cada uno tiene una vara y eso hay que considerar, digo pero yo. claro, sí, pero claro, si dice, es que las cosas hay que verlas en su propia naturaleza. Si alguien dice no hay que ser buenos, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Que hay que ser malos? Por eso se lo pregunto, porque a mí me Entonces, quedó, yo digo, ¿cómo? ¿Qué me a está ver, diciendo? en este larguísimo periodo de nuestra evolución, nos estamos moviendo como en un movimiento de péndulo. Y en este movimiento están los dos extremos, lo que llamamos bien y lo que llamamos mal. Y hay muchas gradaciones de esto. Y a estos movimientos le ponemos nombre. La simpatía, la antipatía, el amor humano, que es un amorcillo pequeño, en el otro lado el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis hacer dos listas y ponerlas par a par. Y nos hemos ido estando moviendo en esta situación. Pero en algún momento de la evolución hemos de salir de este columpio de los dos polos de opuestos. Porque el verdadero bien no está en el polo positivo. El verdadero bien está en medio. Gracias. El polo positivo está el bien relativo que está sujeto al otro polo, indisolublemente. Y siempre se moverá así. Entonces, lo más que podemos ahora es no ser tan exagerados, porque el movimiento de exageración es muy largo. Por ejemplo, una persona siente
grandes simpatías, es una cosa arrolladora, las expresa, oh, qué bien que me cae esta persona, pero con tanta intensidad es capaz de sentir una antipatía tremendísima por otra persona. Eso no es ser bueno. Cuando sientes simpatía no es ser bueno, es una niñería, si lo ponemos en el sitio que le corresponde, ¿no? Si vemos esa polaridad exagerada en muchos aspectos, ¿no? La persona que se está acercando cada vez más al punto de en medio, es ese punto de en medio llamado el filo de la navaja, el camino de en medio. Esa persona no tiene esa polaridad. No dice, este me cae bien y aquel me cae mal, porque está bien con todos. Ya no puede decir ni siquiera todo el mundo me cae bien. ¿Qué es eso de caer? Sino que está bien con todos, porque comprende el proceso, comprende dónde estamos los seres humanos, se comprende a sí mismo, se comprende a los demás. Y entonces se está acercando cada vez más a ese punto de en medio filo de la navaja. Y evidentemente, llegados a esos estadios, un ser humano que va llegando a esos estadios, sea quien sea, solamente hace el bien, porque es que no le cabe, no le surge, no le sale hacer el mal de ninguna clase, pero hace el bien inteligentemente, no tontamente, a locas, sino que hace el bien inteligentemente porque conoce las leyes y sabe qué es lo que hay que hacer y sabe qué es lo que no hay que hacer. No se le ocurrirá hacer nada que dañe a otro ser, ni humano ni no humano. Entonces se está haciendo cada vez con un conocimiento más amplio, mayor, más profundo. Y en ese estado la conciencia tiene expansiones, es más abarcante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Os tengo que dejar ahora. Hoy tenemos que cerrar en este momento porque hay una cosa familiar y os tengo que dejar. Mañana tenemos a Daniel y para la Gracias, Clarisa. y para la semana que viene os mandaré el programa. ¿De acuerdo?